Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial y con una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar sobre unas recomendaciones de la fisioterapia en pacientes con epilepsia. Y para eso invitamos a Marcela Arango, ella es fisioterapeuta y bueno, Marcela, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Carolina. Bueno, yo les cuento que Marcela, ella es fisioterapeuta de la Universidad María Cano y pues ya lleva mucho tiempo ya de experiencia en el tema de la fisioterapia y hoy pues nos va a acompañar como con este programa, contándonos qué es la fisioterapia, a lo que se dedica, la experiencia que ella tiene. Y empecemos, Marce, como preguntando, ¿qué es la fisioterapia? Vamos por lo básico. Ok. Bueno, la fisioterapia es una profesión como tal y lo que abarca o a lo que se dirige como objetivo principal es a recuperar o promover el hecho de que se mantenga en buen estado lo que son las capacidades físicas. Las capacidades físicas vienen siendo la movilidad, la flexibilidad, la fuerza, resistencia, el equilibrio, la coordinación. Entonces está como basado en esa recuperación o en prevenir que alguna de estas se pierda. También está como uno de sus objetivos principales la disminución del dolor y de la inflamación. La fisioterapia, ¿a quién se le puede aplicar? ¿A cualquier persona o a una población determinada? Porque a veces cuando pensamos en fisioterapia, pues ya pensamos como en lesión. A veces uno dice, ay, se lesionó, entonces uno va como a eso. O pensamos también en personas de mucha edad, ya edad avanzada, ¿cierto? A veces pensamos en eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, la fisioterapia realmente abarca mucho en cuanto a edades, en cuanto a lesiones o enfermedades. Entonces es aplicable para todo tipo de edad, desde la niñez, inclusive a veces desde que se está en embarazo. Ya desde ahí se empieza a incluir ciertas técnicas de cosas de la fisioterapia en el desarrollo del niño, ya cuando se está entre la adolescencia, juventud y adulto, para las lesiones osteomusculares, para las enfermedades osteomusculares, para las enfermedades neurológicas, en el adulto mayor o ya en la ancianidad, para lo que es también estimular o prevenir esas capacidades físicas que les mencionaba ahorita que se van perdiendo. Entonces, en el adulto mayor también se aplica, no solamente cuando está enfermo o lesionado, sino cuando empieza a verse que esas capacidades físicas se han disminuido. Y también se abarca desde lo que es la promoción, promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Bueno, vamos a ir como entrando en materia. Obviamente nosotros tenemos una población que es como muy específica, que son pacientes con epilepsia. Acá se conectan muchas personas, tanto pacientes como cuidadores. Y sabemos que muchas veces, nos dan unas crisis, ¿cierto? Nos lesionamos, nos podemos golpear, nos caemos, bueno, nos pasan mil cosas. Y ¿de qué manera podemos decir que la fisioterapia se relaciona, ¿cierto? Y puede ayudar a pacientes con epilepsia a mejorar su calidad de vida? Bueno, empecemos por aclarar algo. La fisioterapia no va a hacer que las crisis no den. ¿Sí? Que puede llegar a pensar alguien, lo que pasa es que si yo hago fisioterapia evito las crisis. Y no, la fisioterapia no va directamente a quitar las crisis, disminuir la cantidad de crisis que dan o inclusive llegarlas a sanar. No, ahí no cabría la fisioterapia. Pero la fisioterapia sí cabría en la epilepsia cuando entonces lo miramos desde dos puntos de vista. Si lo miramos desde la parte que les mencionaba ahorita de promocionar la salud y prevenir la enfermedad, entonces ahí podríamos estimular el hecho de mejorar ciertas condiciones físicas para que entonces la persona no se afecte tanto por cuando en esos momentos que le da la crisis, en consecuencias de las crisis, o cuando ya le ha dado las crisis, ¿qué podemos hacer después de que le dio la crisis? ¿Cómo podemos ahí el fisioterapeuta actuar? Entonces, en esos dos espacios o en esas dos cosas que les menciono, sí cabe la fisioterapia para la epilepsia. Hay una pregunta. ¿La fisioterapia podría ayudar a reducir las frecuencias de las crisis? Yo sé que no ayudaría a que, se desaparecieron las convulsiones y nunca más, pero como nosotros, digamos que ejercitamos nuestro cuerpo en medio de la fisioterapia, ¿cierto? Esto podría ayudar a reducir el número de crisis, o no, o definitivamente no. Normalmente los neurólogos, cuando nos hablan de cómo mantenernos, de qué tipo de hábitos mantener o qué hacer, nos mencionan el ejercicio.
pero es como por tener un hábito saludable, algo que nos ayude a tener un mejor estado teniendo esta condición de epilepsia. Más no porque entre más ejercicio hagas, más vas a reducir tu cantidad de crisis. Entonces no es propiamente que la fisioterapia va a hacer disminuir las crisis, pero sí va a manejar o ayudar a tener un mejor manejo de calidad de vida. Hay algo importante y es que, por ejemplo, las personas que tenemos epilepsia, porque obviamente me incluyo, no solamente la epilepsia viene a veces acomodada de otras condiciones, sino como por ejemplo la ansiedad, el estrés, bueno, todas estas cosas que también sufren muchas personas. Y muchas veces la sola ansiedad, cuando se dispara, puede haber crisis. La fisioterapia me puede ayudar a disminuir toda esa ansiedad y todo ese estrés que yo tengo acumulado. Así es. La fisioterapia sí cabe en el hecho de que si en medio de los tipos de ejercicios que se realizan, entonces vamos a disminuir lo que es el estrés, la tensión, varias cosas que van como más encaminadas al estado emocional, al estado mental. Y entonces si esto lo vamos reduciendo y se va mejorando esta parte o este estado, ahí sí da como un pie a que se disminuyan la posibilidad de dar crisis de epilepsia. Y a mantener pues como esa buena calidad de vida. Ok, ¿cómo podríamos decir que se puede elaborar un plan de fisioterapia para un niño o un adulto que de pronto en este momento están pasando por muchas crisis, donde pues obviamente mucha gente por el miedo a las crisis no manda, por ejemplo, a los niños al colegio porque se cae, porque nadie va a saber cómo hacer, o porque, por ejemplo, las crisis son tan fuertes que realmente la persona se cayó, se vive lesionando la cabeza. ¿Cómo sé yo cuando tengo que ir a un fisioterapeuta y cómo sería elaborar un plan con una persona, sea un niño o un adulto, o por ser niño tiene un plan y por ser adulto tiene otro? Primero que todo, así como en cualquier enfermedad que se trata desde la fisioterapia, hay que hacer una evaluación física. Cualquiera que sea la enfermedad, la lesión por la que un paciente llega a una atención en fisioterapia, necesita primero que todo una evaluación. Entonces, según en esa evaluación, como veamos el estado del niño o del adulto, cualquiera de las dos edades, entonces, según lo que observamos ahí como fisioterapeutas, es lo que vamos a tratar en ellos. Pero para darles como unos tips o tener ahí como en cuenta qué tipo de cosas más o menos se manejan y según las edades. Entonces, y según lo que decías también tú, normalmente la epilepsia, o no normalmente, pero en ciertas ocasiones, es a veces inclusive un síntoma de otras enfermedades neurológicas. No solamente la epilepsia es una enfermedad, un diagnóstico en sí, sino que a veces está acompañada de otra enfermedad, sobre todo neurológica. Entonces hay traumas en el cerebro, hay enfermedades desde el cerebro y entonces uno de los síntomas en esa enfermedad es tener epilepsia. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el niño, según su enfermedad con la que nació, a veces hay enfermedades que se dan desde la corteza cerebral, que es uno de los campos del cerebro, y entonces tuvo una alteración o se afectó la corteza cerebral y entonces tiene una enfermedad y además de todo, dentro de esa enfermedad tiene como síntoma convulsiones o diferentes tipos de epilepsia. Y ahí es donde entonces el niño es muy posible que no ha podido gatear, su desarrollo no ha sido bueno, de pronto ya es hora de que pase del gateo a la marcha, pues a lo que es caminar y tampoco se está dando un buen desarrollo y ahí la fisioterapia empieza a hacer varias cosas según lo que se le evalúa al niño para poder entonces hacer un tratamiento y para poder llegar a abarcar ese tratamiento después de la evaluación y junto con el médico tratante del niño va entonces a indicar cuánta cantidad de sesiones de fisioterapia se le va a hacer y basado en qué, como unas indicaciones para el fisioterapeuta. Asimismo pasa con el adulto, sea un adulto joven o un adulto mayor. También entonces hay que hacer una evaluación, según esa evaluación, las indicaciones del médico. Ese médico tiene que ser el médico tratante normalmente. Y bajo entonces estas dos cosas, lo que indica el médico y lo que evalúa el fisioterapeuta, también se le va a hacer entonces un tipo de unas ciertas cantidades de sesiones de fisioterapia y según lo que se evalúe y en fin, se determina qué tipo de ejercicios o actividades se le realizaría a la persona. Digamos que yo sé que nosotros no somos neurólogos, pero por ejemplo se presentan muchos casos de parálisis cerebral o derrames cerebrales que muchas veces repercuten en el cuerpo físicamente, ¿cierto? Es decir,
Sí, le dio en el cerebro, pero paralizó, ¿cierto? Parte de su cuerpo, sea la zona derecha, la zona izquierda. Bueno, obviamente no vamos a hablar acá del tema neurológico porque ese no es el fuerte de nosotros, sino como que normalmente ese tipo cuando pasan este tipo de cosas, normalmente son remitidos a otras especialidades, como es la fisioterapia y muchas veces la fonoaudiología, porque a veces hasta el lenguaje se les complica. Entonces, por ejemplo, una persona que sufra un derrame cerebral, una parálisis, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sería un proceso de fisioterapia? O sea, tendría que hacerlo, pues porque obviamente nosotros acá también tenemos personas con movilidad reducida o están viviendo esa experiencia o conocen a alguien que está por esa experiencia. ¿Cómo sería ahí ese proceso? Sí, pues prácticamente como te decía ahorita, entonces la persona tiene que pasar por evaluación, debe de venir a donde el fisioterapeuta con la remisión del médico. El médico en esa remisión da unas ciertas indicaciones para el fisioterapeuta. El fisioterapeuta entonces evalúa y viendo esas condiciones en donde normalmente bajo esas enfermedades que está afectado el cerebro, y como tú decías ahorita, son personas con condiciones de disminución de ciertas características físicas, motrices, de sensibilidad, de varias cosas en donde entonces la fisioterapia tiene que abarcar esto para que entonces las personas que tienen la movilidad reducida, en fin, vayan entonces hacia una mejoría. Por acá, ¿qué precauciones son necesarias en sesiones de fisioterapia para garantizar la seguridad del paciente? Tú, por ejemplo, trabajas en casa, yo sé que hay fisioterapias, obviamente, en lugares, en clínicas, bueno, pero hay de pronto algunas, garantías que uno debe, precauciones que se deben manejar para la seguridad del paciente. Sí, pues si hablamos, por ejemplo, del paciente con epilepsia, hay que tener en cuenta varias cosas en la fisioterapia. Ya sea la fisioterapia en un punto de atención, un centro de rehabilitación, o ya sea la fisioterapia en casa, que es la que yo ofrezco. ¿Sí? Entonces, sea cual sea los dos escenarios, hay que tener en cuenta que el paciente con epilepsia no debe de hacer unos ejercicios donde esté muy, como que se llegue a alcanzar mucho, con una falta de respiración. No puede ser de pronto también utilizando unos escenarios o unas áreas en donde pueda correr un peligro de caída. Para el dolor en fisioterapia y para la inflamación se utilizan ciertos equipos y entonces se ha dicho que según el tipo de epilepsia no se puede utilizar algunos de estos que vienen siendo la electroterapia. Entre esos está uno que se llama el TENS, el ENS e inclusive a veces puede que también según lo que indica el médico no se puede utilizar el ultrasonido. Ahí es bien importante ser acompañado del fisioterapeuta del médico y que el médico sí mande las indicaciones para poder atender al paciente, porque entonces podemos llegar a colocarle un TENS y eso le puede llegar a hacer un detonante para darle una crisis. Entonces, por eso hay que tener en cuenta como ciertos cuidados. Y en casa, pues sobre todo en casa se tiene pues como de ventaja el hecho de la comodidad de poder utilizar la propia cama, de poder utilizar como su escenario de la sala, de su patio, de su balcón. Entonces el paciente está como más relacionado con ese espacio y por eso entonces ante la posibilidad de crisis y más cuando tienen la señal esta del aura, cuando se tiene el aura, es como una ventaja mayor a que entonces como están en su misma hábitat, pueden entonces llegar a buscar ese auxilio, esa ubicación de evitar un riesgo de caída o algo por el estilo. Yo voy a aclarar acá lo del aura para personas que de pronto no están relacionados con el tema o apenas están ingresando, y el aura es como eso que sentimos antes de que nos dé la crisis, o sea, como es como una crisis previa. Para los neurólogos el aura es una convulsión, pues ya está en tu cerebro, pero a veces sentimos como calor, como que nos palpitan los ojos, zumbidos en los oídos, que nos están avisando como que ahí viene la crisis. Ahí viene la crisis, entonces te da como el tiempo de pronto de sentarte, de avisar, de hacer cositas. No todo el mundo la tiene, no todo el mundo tiene aura, desafortunadamente, porque ahí es donde llegan, que pesar, pues estas caídas, estos golpes inesperados y que de pronto pues ocasionan muchas cosas. Entonces es importante como aclarar el tema del aura. Y yo quería que aclararas algo, estabas diciendo
cuáles no eran como los ejercicios o los aparatos recomendables para las personas con epilepsia. Hablabas de los TENS y de otro, pero cuéntanos qué es un TENS. ¿Es algo que tiene un electrodo o por qué no se debe utilizar? Dijiste otro, pero no lo puse. El TENS es una electroestimulación transcutánea, es un equipo de donde salen unos cables, esos cables tienen unos electrodos, los electrodos se pegan a la zona dolorosa del paciente o a la zona que hay que estimularle el movimiento también. Esa pasa sobre todo, el estímulo del movimiento pasa más con el EMS, el EMS es una sigla, pues EMS, también es un tipo de electroestimulación. Y entonces como esto está basado pues como en un campo energético, y sabemos que eso, o quienes no lo saben, la epilepsia también hace parte de lo que es un campo eléctrico en el cerebro. Hay un choque eléctrico ahí entre las neuronas y estos equipos entonces también tienen un campo eléctrico. Entonces por eso no es una cosa como que combine muy bien, pero sin embargo antes había como el mito de que ningún paciente con epilepsia puede tener el TENS, ninguno. Pero ahora ya entre varias investigaciones han habido médicos que dicen, no, la epilepsia de, digamos, mía, de Marcela, sí, ella sí se puede aplicar el TENS, teniendo en cuenta también el punto donde se va a aplicar, a veces de que, no, sí, si hay que aplicárselo en el cuello, entonces no, para tal persona no, en el cuello no, o para tal persona, según su tipo de epilepsia, en ninguna parte del cuerpo. Listo. ¿De qué manera, digamos, que podría ayudar la fisioterapia a mejorar la calidad de vida de un paciente con epilepsia? Okay, bueno. Aquí entonces hay que tener en cuenta algo. En la epilepsia entonces suceden varias cosas. Cuando tenemos una crisis como tal, hacemos una fuerza pues como mayor, tendemos a contraer mucho los músculos. También se ve lo que es la rigidez, que es la sensación de que quedó tenso, templado, de que no dobla la rodilla en medio de su crisis, o que no dobla cualquier otra parte, que se quedó muy entiesado. Entonces a esa cosa como tan tieso se le dice rigidez muscular. Entonces, en medio de esa rigidez o en medio de que mientras estuvo en el ataque de convulsión, entonces estuvo haciendo también mucha contracción continua seguida. Entonces, normalmente el cuerpo queda débil, agotado, hay una fatiga muscular. Y entonces ahí la fisioterapia, por ejemplo, aplica para lo que después de una crisis, lo que es aplicar la relajación muscular por medio de estiramientos, por medio de masajes, por medio de apoyos a otros tipos de equipos que ayudan a esa relajación muscular. Aplica para lo que son ejercicios de estiramiento, por medio de la fisioterapia también se realizan. La fisioterapia aplica también la técnica de yoga, la técnica de pilates, entonces esas dos técnicas ayudan tanto a esa debilidad que quedó para ganar fortalecimiento, o también a la flexibilidad, a la relajación para eso que quedó de rigidez, de tensión muscular, de espasmos, todo ese tipo de cosas como de que quedó muy pesado el cuerpo, digámoslo así. Y también es aplicable no solamente para después de las crisis, sino antes de ellas, en el sentido de que si manejo una calidad de vida donde estoy continuamente como fortalecido, tengo mis músculos fuertes, tengo con mis articulaciones firmes, entonces los ataques de epilepsia no me van a permitir desmejorar mucho en toda mi parte osteomuscular, porque normalmente mi cuerpo lo mantengo entonces firme y en un buen estado muscular. Entonces ahí aplica para las dos cosas, tanto para la prevención y la promoción, prevenir y promover, como también para el tratamiento después de. Bueno, yo voy a mirar unas preguntitas que nos están haciendo acá en el chat, entonces voy a pasar a ellas antes. Por ejemplo, por acá nos dicen, ¿cuáles serían los beneficios de la fisioterapia que la fisioterapia puede ofrecer a los pacientes jóvenes con epilepsia? Bueno, yo creería que a todos, ¿cierto? No solo a los jóvenes. Sí, eso abarca para todo tipo de edad. Para toda edad, sí. Entonces, los beneficios que lleva es como algo muy similar a lo que venimos hablando. Tener un mejor estado de salud, pues de físico en sí, de salud. Para que tengamos un buen estado de salud necesitamos no solamente de la fisioterapia, necesitamos también de, como tú dices ahorita, la fonoaudiología es una profesión que nos acompaña, la psicología también, la terapia ocupacional, la nutrición. Sí, son muchos para tener el estado de salud pues en general bien, pero en este caso estamos hablando de la fisioterapia, entonces desde la fisioterapia entonces tendríamos un mejor estado físico. Como lo que les decía ahorita, entonces tendríamos una capacidad de fuerza mayor,
tendríamos una capacidad de flexibilidad mejor, tendríamos una capacidad de relajación muscular, tendríamos entonces más estimulado o en mejor estado el equilibrio, la coordinación. Y entonces sabemos que también las crisis epilépticas afectan lo que es el equilibrio y la coordinación, porque en muchos momentos vivimos que en medio de la crisis el cuerpo se nos va para los lados, en medio de que nos queda una debilidad, se pierde también ese equilibrio o esa coordinación entre el tiempo. Entonces estas capacidades se tratan por medio de la fisioterapia y por eso entonces se van a generar beneficios. No te escucho. No te escuché. Ya, espera, dame un minuto. Por acá me preguntan, dicen, ¿para recibir una fisioterapia se requiere una autorización médica o puedo tomar un servicio sin ninguna contraindicación o receta médica? Normalmente se requiere de una indicación médica. Ahí es donde lo más común es recibir la remisión, llegar al fisioterapeuta con una remisión del médico. Pero sin embargo también hay lo que se llama pues estos programas de promoción y prevención que se hacen en medio de clubes, en medio de fundaciones como es Renacer con Amor, y de hecho en algún momento hemos tenido actividades en Renacer con Amor, en donde unidos en grupo, en medio de un escenario de un parque, por ejemplo, hemos hecho actividad entre lúdica y terapéutica, buscando estimular esas capacidades únicas que hablábamos ahorita. Entonces, en ese sentido, no se tendría que llegar con la orden del médico. Pero si es como muy puntual el tratamiento o la lesión o la enfermedad, la causa como tal, entonces ahí sí es mejor tener esa orden médica, porque esa orden médica ahí es donde el médico nos va a decir de qué es lo que necesita el paciente, qué se le puede y qué no se le puede hacer. Listo. Por acá dicen, en el momento de una crisis, ¿qué tipo de ejercicios puede realizarse después de haber despertado la persona de un estado convulsivo? ¿O qué nos recomienda? Sí, o sea, de pronto a muchos nos da la crisis y quedamos súper adoloridos, el cuerpo pues queda con las contusiones que tú decías ahora, pues entonces muchas veces después de la crisis uno dice, Dios mío, parece que hubiera hecho, no sé, 50 pesas, hubiera ido al gimnasio. ¿Qué tan recomendable es que después de eso a uno muchas veces empiezan que los masajes, qué hacer ahí? Sí, pues yo creo que Renacer con Amor nos ha enseñado mucho cómo tenemos que tratar al paciente en medio de la crisis, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Ya después de que ha pasado ese momento crítico, que la persona ya recuperó la conciencia, que ya puede pasar a otro tipo de posición, que ya puede pasar de esa posición acostado a sedente, que viene siendo sentado, entonces ahí ya el paciente sí está en un estado en el que el fisioterapeuta puede actuar. ¿Y de qué manera puede actuar entonces? Tú mencionabas los masajes, ¿sí? Se pueden hacer masajes en esas zonas que el paciente de pronto siente rígidas, tensas, y entonces uno lógicamente también ahí lo evalúa de alguna forma, tocándolo, y en medio de tocarlo puede llegar a decir, ay, ahí siento dolor, cansancio, ahí como que hice mucha fuerza. Entonces, en esa partecita se le puede masajear. Si, por ejemplo, el cuello, que es una de las cosas que también tendemos a tensionar mucho, si el cuello está así como adolorido, tenso, entonces hacerle estiramientos en el cuello, cogerlo y entonces llevarle la cabeza hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente. Si está la posibilidad de que en el escenario donde estamos se puede poner boca arriba, se le pueden llevar las piernas al pecho. Se le pueden hacer lo que son estiramientos entre brazos, cuello, espalda, y masaje. Esas son como las dos cosas como más fáciles y prudentes a realizar en el después de modo temprano, pues cuando todavía no ha pasado mayor tiempo después de la crisis. ¿Qué tipo de ejercicios podríamos hacer en casa, pues de alguna manera, porque muchas personas pues no pueden salir o no pueden decir, no, es que yo voy a un gimnasio por obviamente, o porque tienen una parálisis o tienen una condición, cierto, difícil, y muchas veces los cuidadores, que el cuidador también se cansa, que muchas veces dice, bueno, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer desde casa? Porque yo no tengo ni la facilidad de llevarlo, porque él físicamente no se puede mover. ¿Qué tipo de ejercicios podrían ser seguros, cierto, dentro de lo normal, para un paciente que no se puede mover o que no puede salir de la casa?
porque pues también puede ser la edad, ¿cierto? Porque ya una persona con mucha edad pues ya no la sacan, sino que le ayudan en casa. Ok, habría que como especificar dos opciones. Una opción es el paciente que no puede ir a ningún sitio porque está inmovilizado, porque tiene una situación, una característica en su cuerpo que no puede precisamente o pararse de la cama o es dependiente de una silla de ruedas, ¿sí? Que está como prácticamente en una condición de discapacidad. Entonces, cuando se trata de esa opción, realmente el movimiento se vuelve algo que llamamos en fisioterapia movimiento pasivo. Pues, movimiento pasivo es que la otra persona, en este caso sería el acudiente, el cuidador, quien tendría que tomar su pierna, digámosle, y llevársela, hacerle movimiento a su pierna, por decir, tomarle su tobillo y empezarle a hacer movimientos al tobillo. Luego tomar como su pierna y doblar y estirar la rodilla. Coger su pierna en completo, llevársela al pecho, volvérsela a extender, coger su muñeca de la mano y hacer lo mismo. O sea, tiene que hacer movimiento pasivo por completo porque la persona no puede moverse. Hay que tener en cuenta no dejarlo en la cama continuamente, sino pasarlo de cama a silla de ruedas, y así pues como en donde más lo pueda como cambiar de sitios y de posición sería lo más adecuado. Ya cuando se trata en la otra opción, que es que la persona no está en una condición de discapacidad, pero ya sea el dinero, el sitio, otro tipo de cosas que no le permiten como salir de su casa a un sitio donde pueda hacer ejercicio. Entonces ahí hay ciertas otras formas de hacer el ejercicio en la casa y en el alrededor de su casa. Con que nosotros, por ejemplo, lleguemos a caminar dándole la vuelta a la manzana de donde vivimos. Entonces ahí ya estamos haciendo como un ejercicio de cardio, digámoslo así, caminando en una buena velocidad, pero tampoco sin buscar el hecho de agitarse. Darle, digamos, unas 3 a 5 vueltas a esa manzana, regresar a casa, buscar en medio de una colchoneta o del tapete de la casa, acostarnos y hacer unos ejercicios en donde apoyamos la planta de los pies, elevamos la cadera, unas 3 series de 10 a 12 o 15 repeticiones, hacer unas pequeñas abdominales también. El hecho, por ejemplo, de tener un cojín grueso para reemplazar lo que es un balón, y ese balón o ese cojín grueso ponérnoslo entre las dos rodillas, apretarlo. También colocarlo entre los dos tobillos, apretarlo por medio de los dos tobillos. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer realmente con cojines, con sábanas para hacer estiramiento, elevando la pierna sosteniéndola con una sábana o con una correa. Sí, realmente hay varios ejercicios que se pueden hacer entre la cama, el tapete o la colchoneta, llenar unas botellas de 360 mililitros, llenarlas de arena o de arroz y convertirlas en unas mancuernas. Y entonces varios ejercicios se pueden realizar. Y si la persona puede inclusive comprar una banda elástica, con la banda elástica en su casa también puede hacer varios ejercicios. O incluso el agua, porque las botellas con agua pesan horrible. También. Muchas veces la gente el solo hecho de cargar el botellón de agua ya pesa. Sí, lastimosamente es que no se coge la disciplina de hacerlo en casa. Sí, vamos a mirar otras preguntitas que tengo por acá. Espérame, que por acá dice, ¿cuáles son los dolores o causas más frecuentes que se puedan presentar para acudir a una fisioterapeuta? Pues que lleguen, que es lo más normal. Bueno, en general, los dolores que más se ven en fisioterapia es el dolor del cuello, el dolor en el hombro. El hombro tiende a sufrir algo que se llama síndrome del manguito rotador. El dolor en la zona lumbar. ¿Sí? La zona lumbar viene siendo la parte baja de la espalda, que a veces la gente dice es que me duelen los riñones. Y no son los riñones como tal, los riñones no duelen en sí. Lo que normalmente duele ahí es la musculatura de esa zona, de la zona baja de la espalda, conocida como zona lumbar. También es muy común o muy frecuente el dolor en la rodilla. Hoy en día las rodillas sufren muchas cosas que se relacionan con el desgaste articular. Y otro de los dolores que se alcanza a notar es en la planta del pie. Estos son como los puntos dolorosos más comunes que se notan en la fisioterapia. A la hora pues, de atender a la gente y sus diagnósticos, esos son los puntos más dolorosos. Por acá me hacen una pregunta, buenas noches. ¿Qué puedo hacer con la costocondritis que no se pasa en hasta 2 semanas o hasta los dolores o los dolores articulares que también me duran 2 semanas? Aquí primero que todo habría que tener un diagnóstico más claro, que normalmente las osteocondritis también son basados como en desgastes de las rodillas, unas ciertas inflamaciones de tejidos alrededor de ellas, pero entonces hay que tener claro por medio de imágenes diagnósticas y del diagnóstico propiamente de un médico el estado en el que se encuentra. Y nuevamente vuelvo y repito,
tener la evaluación del fisioterapeuta para poder saber cómo manejar esa osteocondritis. Un tipcito que les doy a todos para cualquier dolor en cualquier parte del cuerpo es manejar la bolsa de agua caliente. Hoy en día se ve más lo que son los paquetes. Hay unos paquetes que son en plástico y por dentro traen un gel. Han sido más conocidos de manejarlos en el congelador, pero también son aplicables para llegarlos a meter en agua, en una olla que se caliente y envolverlos en una toalla húmeda y colocarlos en el punto del dolor. En este caso nos están hablando de un dolor en la rodilla. También entonces otro tipo de paquete vienen a veces para los microondas, traen semillas internamente y entonces ahí pues también calentarlo, ponerlo en el punto de dolor. O antes, desde hace muchos años, se utiliza la bolsa que trae un tornillo, se le ingresa pues el agua caliente, se aplica también con una toalla húmeda y eso es un tipcito para calmar dolores. Sí. ¿Qué recomendaciones? Bueno, claro que ya les contestó así como hacerles a los... ¿Cuáles serían como esos, digamos, recomendaciones generales independientes que de la persona tenga epilepsia o tenga una discapacidad o no, que le podemos hacer como a la comunidad en general de llevar de pronto un estilo de vida más saludable, ¿cierto? Porque obviamente no solamente es hacer ejercicio, muchas veces nos dicen el sueño reparador, o sea, si tú no duermes, así te matas haciendo ejercicio, o sea, no hizo nada, porque el cerebro se cansa y muchas veces no convulsionamos, sino porque la falta de sueño, la sola falta de sueño ya nos da una crisis, ¿cierto? Y yo sé que esto está muy ligado con el tema de hábitos saludables, ¿cierto? Entonces, ¿qué hábitos saludables podríamos como decirle a las personas que nos están escuchando? Bueno, sí, miran, siempre nos han recomendado los médicos, neurólogos, que tenemos que manejar esos hábitos saludables. Y los hábitos saludables entonces abarcan el hecho de buscar un buen sueño reparador, como tú lo decías, que inclusive el ejercicio también estimula ese sueño reparador. La fisioterapia también lo estimula en el sentido de que si hay una relajación, también se puede llegar a dar un sueño reparador. El ejercicio en sí, que entonces dentro de la fisioterapia está el ejercicio, la relajación muscular también, la fisioterapia también lo maneja. Otro de los hábitos saludables bien importantes es el hecho de no consumir el alcohol, de no consumir cigarrillos ni ninguno de los parecidos, no estar dentro de la drogadicción, peor aún. Entonces, eso es un hábito súper importante en nosotros. Por otro lado está el tipo de alimentación. Creo que también nos han educado mucho en evitar el dulce, en evitar una alta cantidad de carbohidratos o de harinas. Entonces, es tener en cuenta también el tipo de alimentación. Y por otro lado, también tener en cuenta el hecho de no estar bajo volúmenes altos, con luces muy potentes. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, evitar también el estrés. Entonces, mientras estemos que inclusive el estrés también, como lo decía ahorita hace un momento, la fisioterapia también ayuda, por lo que la fisioterapia tiene ese campo de relajación. Entonces, mientras nosotros estemos en unas áreas o en unos espacios donde nos estén como metiendo estrés, preocupaciones, tensiones, nos estén como constantemente, no lo diríamos, presionando, cosas por el estilo, entonces nos van a generar un estrés y ese estrés puede ser un detonante para la epilepsia. Entonces, por eso también entra entre las cosas a tener en cuenta como cositas de estilo de vida saludable. Bueno, voy a mirar a ver qué otras preguntas hay acá. Dicen que si un fisioterapeuta puede recetar o formular medicamentos, o eso es falso. No, para nada. Los fisioterapeutas no estamos autorizados para eso, no podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando a uno le mandan estos relajantes, o estos, ahora que el cannabis medicinal, esas pomadas de cannabis medicinal que son pues como tan buenas para ese tipo de cosas, pues eso lo puede mandar un fisioterapeuta o lo tiene que mandar otro médico o pues ese tipo de cosas no, tampoco son recetables. No, el fisioterapeuta tampoco debe hacer eso. Otra cosa es que yo actúe como persona humana, como compañera, amiga tuya, y te diga, ve, Caro, imagínate, y yo siendo fisioterapeuta, claro, imagínate que pasé por la tienda naturista, me hablaron de tal producto nuevo y que nos ayuda a la relajación y nos ayuda a buen dormir, nos ayuda al dolor.
entonces sería algo muy bueno para nuestra situación. Entonces, ¿qué será que lo compramos? O ya lo compré, lo probé, me fue bien, entonces para que lo compre. Sería más como una sugerencia, pero no una especie de orden del fisioterapeuta, porque el fisioterapeuta Exacto. no debería. Qué tanto es verdad que lo del cannabis medicinal, pues de pronto como pomada, porque lo venden mucho como, pues digamos, sí, pomada, crema, Uh-huh. pues sí relaja o ayuda a esta parte muscular? Ah, bueno, el fisioterapeuta en ese sentido sí puede llegar a dar la sugerencia de un tipo de crema para el dolor y la relajación. ¿Sí? No puede ser fórmula como tal, porque vuelvo y digo, el fisioterapeuta no puede hacer fórmulas. Puede sugerir según cómo le haya ido con sus pacientes o a uno mismo. Los fisioterapeutas también manejamos dolores, tensiones, y inclusive pues nos duele bastante después de tratar a una persona con un masaje. Quedamos como para que hágame ahora el masaje usted. Entonces, podemos también tener como esa experiencia de que me apliqué tal crema y pues, me fue bien como para el dolor que tenía. Y con sus pacientes adicionales, pues que también, que ha sabido que tal producto le ha ido bien. Hay personas que han respondido bien al cannabis y el fisioterapeuta lo puede sugerir. Hay otras que han respondido bien hacia una, por ejemplo, yo conozco una crema llamada Yodo Salir y hay personas con dolor lumbar que les ha sentado bien. Ahora he visto personas que compran un spray como hielo, no recuerdo el nombre realmente, y hay varias personas que es un spray mentolado y dicen que les ha sentado bien para el dolor. No se los quita, pero se los calma por un momento o se los disminuye. Por acá me están haciendo otra preguntita, me dicen la cos- La costocondritis, costeocondritis, así. Lo que pasa es que costocondritis en el esternón, ¿quién la detecta? los médicos. Pues sí, pero un médico general, o bueno, no sé la persona que querrá preguntar, no sé si de pronto es un médico general o lo puede, o lo tiene que detectar algún especialista. Pues desafortunadamente, o pues no desafortunadamente, pero dentro de lo que abarca pues el proceso que tenemos en nosotros es que primero vamos al médico general. Entonces el médico general, si tiene la capacidad de este diagnóstico, tiene su tiempo o puede hacer de una vez una ayuda diagnóstica para a la hora de volver a ver al paciente y ya se sabe que tiene costeocondritis, entonces es él quien define si va al ortopedista, porque el ortopedista daría un diagnóstico más amplio y más puntual que el del médico general. Pero sí, es el campo medicinal, es el médico como tal el que da con el diagnóstico. Y si esta persona que está preguntando esto es porque ya sabe que tiene este diagnóstico, entonces normalmente ese diagnóstico sí es tratado por la fisioterapia, pero hay que saber exactamente esas ayudas diagnósticas que dijeron, o sea, las imágenes, el médico como tal, qué tipo de costeocondritis o qué tipo de cosas ve afectadas en el paciente, el fisioterapeuta evaluarlo, tratarlo según lo que va en la evaluación y según la indicación médica. O pedir una nueva valoración, porque de pronto no, pues, otra valoración. Sí, y en lo posible que sea con un ortopedista. Un ortopedista, Okay. un psiquiatra también Bueno, puede hacer un especialista que bueno. oriente. Trabajo desde la casa, mantengo mucho tiempo en el computador o en un escritorio. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes nos pueden ofrecer en estos casos para muchos que trabajan en casa? Hay algo que llaman las pausas activas, que eso de todas formas lo manejan mucho, no solamente en las empresas, sino que ahora la virtualidad pues, nos llevó a la casa, la pandemia nos llevó a la casa y muchas veces es verdad, digamos en una empresa pues tienen el profesional de la salud que les hace como todas estas charlas, pero en casa para las personas que están 100% virtual, ¿qué hacer? Sí, esto es una cosa súper importante. Sabemos que ahora es mucho el tiempo con el computador, mucho el tiempo con el celular. Entonces es demasiado importante que ese sedentarismo no nos coja y nos acabe. Porque estar tanto tiempo en un escritorio es un sedentarismo como tal. Y entonces el sedentarismo nos va a generar muchos problemas y entre esos están muchos que son osteomusculares, muchos son del cuello, de la parte baja de la espalda, de las manos. Hoy en día también ocurre mucho aquí en la palma de la mano, en esta partecita, no palma de la mano, sino aquí. Hay algo que se llama el túnel carpiano y ese síndrome está muy común. Entonces es bien importante estirar las manos, hacer ejercicios de estiramiento de manos, este que es tan común,
llevar la palma de la mano a una pared, al mismo escritorio pues, templar el codo por completo, mover el cuello hacia adelante. Se nos congeló Marcela, creo. Se nos congeló. Quiero que me verifiquen si me escuchan, si no me escuchan, por los comentarios. Necesito saber, ¿cierto? Porque yo no estoy escuchando a Marcela, no sé si de pronto se nos salió. Y mientras ustedes me verifican, bueno, yo les voy diciendo, les voy a ir contando que Marcela pues maneja algo que se llama domificio, ¿cierto? Que es como que aquí estamos compartiendo como sus datos, porque ya se nos está acabando también el tiempo, donde la pueden encontrar, donde pueden tener el contacto de ella, ahí está el celular, está el correo electrónico y está el Instagram, donde pueden ver como todo lo que ella hace, y si no, pues la pueden contactar a través de la red de la fundación. Quiero que pues busquen las redes de la fundación. Estamos en Facebook como Fundación Renacer con Amor, en Instagram como @Renacer con Amor, y nuestro número de contacto que es el 312-788-4500. Bueno, sí, me dicen si te escuchamos a ti, pero no a Marcela, pero la invitada se fue. Bueno, listo. Para las cervicales, ¿hay algún ejercicio? Gracias. Bueno, esperemos a ver que ella vuelva, no sé, a veces el internet nos juega este tipo de cosas, pero sin embargo, ahí está, otra vez que la invitada se nos fue, ya estábamos diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero acá hay una pregunta que quiero que me contestes para que vamos dando un cierrecito y nos cuentes dónde te pueden encontrar. Bueno, dice, para las cervicales, ¿hay algún tipo de ejercicio? Sí, hay un tipo de ejercicio y tengan en cuenta lo que les decía ahorita, el calor en la zona cervical, también en la zona lumbar, que realmente son las dos zonas que más duelen y más de lo que estamos hablando ahorita, cuando el trabajo es trabajo continuo en el escritorio. Entonces, para la zona cervical es importante cogerse aquí, de las manos así, llevárselas acá en la parte media del cuello, llevar el mentón hacia el pecho, sostener ahí durante 20 segundos, 3 veces. También coger con la mano la oreja contraria, llevármela hacia el mismo lado de mi mano, sostener 20 segundos, lo mismo para el otro lado, ¿sí? Puedo hacer lo mismo girando la cabeza y en dirección a la axila me la voy a bajar, que se sienta que me están jalando, que me están templando, porque eso es un estiramiento y los estiramientos ayudan a este tipo de cosas. Listo, Marce, se nos está acabando el tiempo, entonces quiero que les cuentes a las personas dónde te encuentran, bueno, todo lo que tú trabajas, dónde pueden ver dónde te contactan, todo. Ok, bueno, entonces yo soy pues fisioterapeuta que trabaja haciendo domicilios, o sea que hago la fisioterapia en tu casa. Allá en tu casa, o si tú deseas que en un parque alrededor de tu casa, ahora vemos mucho lo que son los gimnasios urbanos, también he realizado terapias de esa manera. Y entonces me puedes ubicar en el celular 301-554-7460 o me puedes buscar en las redes sociales de Instagram con lo que es el link de @domificio o domificio como tal. De esa manera me ubican y ya entonces al tener la comunicación, ya entonces ahí definimos la fecha de ir a la casa de ustedes y la cantidad de sesiones a realizar y todo eso. Bueno, Marce, muchas gracias por el espacio. Yo igual también ya les estaba contando que si algo también te podían conectar a través de la fundación, nosotros les podemos compartir tu contacto. Este video va a quedar pues acá montado, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver. Yo sé que hay personas que de pronto se conectan un poquito más tarde, entonces vuelven y lo repiten, o lo pueden compartir a una persona que crean que necesita pues como todo esto. Quiero darles gracias a Marcela por recibir nuestra invitación y a todos ustedes. Bueno, espero que
les haya gustado y estamos viéndonos dentro de 8 días con otro programa. Feliz noche a todos. Muchas gracias por la oportunidad, porque también es una forma de dar a conocer como baila la redundancia, mis conocimientos para el bienestar de los demás. Claro que sí. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Hasta luego.